Mi nombre es Miriam Nayeli Méndez Carrillo, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara en el sistema virtual y este es un video, actividad para la materia de análisis de los contextos de cultura, unidad 2, prácticas culturales en el tiempo histórico, actividad 3, multiculturalidad. Se selecciona para trabajar las fiestas tradicionales de los grupos culturales indígenas migrantes que se llevan a cabo en el Valle de San Quintín como práctica cultural. Estas fiestas en el Valle de San Quintín, zona sur del municipio de Ensenada, las realizan los grupos migrantes como reproducción de las fiestas patronales de sus lugares de origen, las cuales se consideran patrimonio cultural intangible o inmaterial. En la década de los 70, el Valle de San Quintín se convirtió en uno de los polos atractores de fuerza de trabajo estacional más importantes del país. Esto como antecedente. De entonces a la fecha, cada verano se recibe la visita de miles de migrantes indígenas. Este flujo migratorio posee una composición étnica variada, pero mayoritariamente mixteca. El valle tiene características propias que le dan singularidad con respecto a otros lugares de la República. La lejanía del centro del país, el ser zona fronteriza, el fenómeno migratorio, aspectos que han generado procesos culturales regionales en la entidad. Como nos dice José Armando Estrada, en Baja California, los migrantes poseen la cultura de su lugar de origen y buscan espacios de expresión y reproducción de sus formas de vida. Se resignifican los rituales de su pasado en distintos ámbitos, se crean nuevas expresiones que buscan adaptarse a los contextos de frontera, elementos culturales que permiten aprender la identidad de grupo. La fiesta tradicional es una actividad cultural integral que da cabida a la tradición oral, música, danzas, gastronomía, la memoria histórica, la organización comunitaria, familiar y las prácticas educativas. Ahora bien, como nos dice José Vicente Merino, si hablamos de multiculturalidad se dice que es un hecho basado en que los grupos humanos somos diferentes, tenemos diferentes culturas, hay una constante interacción entre ellas y donde coexisten varias sociedades paralelas en un mismo espacio temporal y geográfico. Mientras que Gilberto Jiménez menciona que la multiculturalidad implica la relación entre culturas desiguales, las cuales no tienen límites bien definidos y se adaptan recíprocamente. También Gilberto Jiménez nos habla de la migración laboral, que entre otros da origen al fenómeno de la diasporización de la cultura. Habla de diásporas culturales donde los emigrados siguen identificándose con la cultura de sus lugares de origen. Por lo anterior, mis conclusiones son las siguientes. La práctica cultural que se pretende abordar como caso de estudio, las fiestas tradicionales de los grupos culturales indígenas migrantes que se llevan a cabo en el Valle de San Quintín, es un caso claro de multiculturalidad. Las razones, entre ellas, el hecho de coexistir diferentes grupos sociales en un mismo territorio, al mismo tiempo, los cuales son portadores de culturas desiguales, diversas, cuyos orígenes se dan en distintas regiones de la República Mexicana, entre ellos migrantes indígenas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, entre otros, y grupos de origen mestizo de los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco, etc. Los grupos indígenas se han dado la tarea de reproducir en el Valle de San Quintín, región donde se han asentado las prácticas culturales de sus pueblos originarios, como es el caso de estudio, las fiestas tradicionales. Y quienes disfrutan de estas fiestas son tanto los grupos indígenas organizadores, sus invitados especiales, los otros grupos indígenas asentados en el valle, y aunque en menor proporción, personas y grupos de origen mestizo. Todos los que, aunque pertenecen a grupos sociales desiguales y diferentes, ponen en práctica la idea del diálogo entre culturas. José Vicente Merino nos habla de otro aspecto de multiculturalidad, la que se da entre personas de diferentes generaciones, el multiculturalismo generacional, y ese también se presenta en el caso de estudio, pues es la reproducción de la práctica cultural que nos ocupa, donde niñas y niños, jóvenes y adultos, cada uno tiene un rol dentro de la organización. Y bueno, pues aquí se da el fenómeno de diasporización también de la cultura, pues los grupos migrantes indígenas del Valle de San Quintín siguen identificándose culturalmente con sus lugares de origen, y no solo la primera generación, pues los padres o abuelos han sabido inculcarles el amor a su cultura, la cual los identifica como pueblo y como grupo social. Grupo cultural, como ellos se quieren llamar, los hace diferentes y los hace únicos. Muchas gracias.